Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy voy a hablar de Harumi y de cómo no creo que vaya a ser un cameo seleccionable ni un personaje jugable, al menos en esta primera expansión. Puede pasar que luego de los tres personajes invitados de Chaos Reigns lancen un pack de cameos o un combat pack, pero lo que tengo claro es que ya no llegará disponible al 100% para nosotros para cuando llegue esta expansión. Más adelante voy a dar detalles y diré los diferentes escenarios que veo posible y a explicar el porqué de mi opinión y de cómo llegué a la conclusión que da título a este video. Pero antes debemos hacer un breve repaso de dónde viene eso de que Harumi podría llegar a ser un cameo. Vamos a verlo. Hace unos meses, en abril de este año, la Face Model, la modelo de Harumi, hizo una publicación en Instagram compartiendo, vamos a verlo acá, su felicidad de ser el rostro de este personaje. Y como podemos ver, habla de ser la versión jugable femenina de Scorpion. Ya solo con eso podríamos pensar de que pudiera ser un personaje DLC para el roster personal. Sin embargo, en esta otra imagen que también publicó ella, podemos ver cómo hay entre los hashtags dice cameo. También pone Harumi Hasashi, pero bueno, eso ya se los dejo para la gente que se encarga del lore porque no es lo mío. Pero hasta donde sé, este no es Hanzo Hasashi, ¿no? Bueno, volviendo al tema. Acá es donde viene eso de que todo el mundo daba por hecho de que ella iba a ser uno de los cameos de esta expansión. Sobre este posteo, que según tengo entendido después lo borró, mi interpretación es que a ella le comentaron que iba a ser el rostro del personaje de Harumi, y le habrán contado cuál era el personaje y su rol en la historia, y puede que ella pensara que iba a ser una versión jugable de Scorpion. Quizás así se lo dieron a entender, ¿no? Pero bueno, esta es solo una interpretación mía, ¿no? Como que ella entendió eso y por eso escribió lo que escribió. Ahora, dejando un poco de lado la especulación, vamos a pasar a los hechos y a la información real. Por lo que sabemos hasta el momento, en la expansión esta no van a haber cameos. O al menos es la información que hay, la no información. No tenemos ni mención alguna en información de prensa de Warner Bros. Ni tampoco en ninguna de las plataformas donde se hacen las reservas. Así que habiendo dicho esto, ahí tenemos el primer indicio de que Harumi no sería un cameo seleccionable, lo que nos lleva al siguiente escenario. Muchos dicen que ella podría llegar a ser una especie de bonus que nos darían y que formaría parte de la historia, lo cual de alguna forma justificaría que no esté nombrada ni promocionada junto al Combat Pack 2. Más allá de que me parezca una pésima estrategia de marketing, si así fuera, tampoco creo que sea el caso. Y ahora esto que digo lo voy a respaldar con información, incluida la que encontré hace este último tiempo, digamos. Empecemos con lo que es el modo historia. En la historia tenemos tres tipos de personajes, resumiéndolo. Por un lado están los que son completamente NPC, es decir, que aparecen únicamente durante las cinemáticas, como puede ser el caso de Madame Bo, de Marcon, que es el personaje que enfrenta a Shang Tsung, le recrimina a Shang Tsung al principio de la historia, o Christina, la esposa de Johnny Cage, entre otros. Después, por otro lado, tenemos a los personajes y cameos que están disponibles en los demás modos de juego. Y por último, los personajes que podemos elegir durante el modo historia o que nos enfrentamos a ellos, ya sean variaciones de personajes del roster principal, como pudiera ser la versión Chaos de Kenshi,
o cameos como podría ser el caso de Adam. Habiendo aclarado estos tipos de personajes, es hora de confirmar a Harumi. Como sabemos, el día 1 tuvimos acceso a gran parte de lo que es las líneas de diálogo de la expansión del modo historia. En ella lo que podemos notar es que no está completa, que faltan muchos diálogos, y es entonces donde lo que expliqué anteriormente tiene relevancia. No sé si recuerdan que el día 1 también encontramos diálogos de Versus a los cuales le faltaban una de las dos partes, como por ejemplo los diálogos de Conan, del T-1000, etc. Bueno, eso se debe a que, como lo que eso de que faltara una parte se debe es del personaje DLC que aún no está en el juego. Y recién los agregan cuando se lanza dicho personaje. En este caso, el caso de los diálogos de la expansión de la historia, es exactamente lo mismo. Los diálogos que faltan son de personajes que en el momento de que se obtuvieron estos archivos no estaban en el juego. Lo que significa, acá viene la mala noticia, es que los diálogos de Harumi sí están en la expansión de la historia. Lo que puede significar dos cosas. La más probable, y la que yo creo, es que sea un NPC. Y que no sea seleccionable. Y después la otra opción es que sea una variación de Scorpion, pero es decir, que sea una variación de ese personaje, no un personaje aparte. Es como sería la versión de Caos de Kenshi, como nombré antes, ¿no? Por eso este caso lo veo poco probable. Pero bueno, ahí no termina todo. Hay más información que sustenta mi teoría de que ella no será seleccionable en Chaos Reigns. Y la respuesta está en el video donde confirmé los 6 personajes que llegarían finalmente en esta expansión. Como dije en ese momento, confirmaba al 100% esos personajes, estaba muy seguro, porque más allá de los 2 escenarios y los 5 nuevos anunciadores, esa era toda la información que encontré en cuanto a personajes, incluidos cameos, lo que significa, y ahora confirmando de que no van a haber más cameos, de que Harumi no va a ser un cameo que vayamos a tener en la pantalla de selección durante esta expansión de Chaos Reigns. Ya veremos más adelante, quizá tengamos otro pack y venga. Pero bueno, por el momento lo veo muy poco probable. Así que bueno, eso es todo, amigos. Dejen su comentario, denle like si les gustó el video y nos vemos la próxima.